Hola, buenas tardes. Soy la doctora María José Ángel, neuróloga del Instituto Nacional de Geriatría de la Unidad de Psicogeriatría. Y hoy vamos a conversar sobre las demencias. Es una charla un poquito más larga que las otras que ya han tenido y vamos a profundizar en algunos tipos de demencias más específicos que otros y resolver algunas dudas que a lo mejor a ustedes les quedan. Vamos a partir entonces. Antes de comenzar a hablar específicamente de la demencia, existe algo que se llama el envejecimiento normal, olvidos que son fisiológicos, o sea, nosotros en la medida que envejecemos vamos a tener algunos errores cognitivos, velocidad del procesamiento va a ser un poquito más lento, la concentración va a estar un poquito más afectada, pero hay olvidos que no son normales o patológicos, o sea, o fisiológicos, sino que son olvidos patológicos. ¿Ya? Entonces, en esta diapositiva quisimos poner sobre el envejecimiento normal, en donde vamos a tener algunos olvidos respecto, por ejemplo, dónde dejé las llaves, a dónde dejé la chauchera, qué es lo que iba a decir, cómo se llamaba ese actor, algunos cumpleaños de un amigo que no sea, por ejemplo, tan cercano, perder algunos objetos, no acordarme a lo mejor de algo en específico o algún detalle que haya conversado en alguna oportunidad, pero algo breve de una conversación. En cambio, algunos olvidos anormales o patológicos pueden ser que haya un cuadro progresivo que vaya empeorando sobre olvidos, por ejemplo, que se ponga repetitivo y que pregunte varias veces las cosas en el día sin acordarse que ya lo había preguntado, o por ejemplo, más que preguntar, a veces contar las historias más de una vez, como si fuera la primera vez que lo cuenta, y que puedan afectar el desempeño en el día a día. También no olvidar dónde dejó las llaves, sino que olvidar para qué sirven las llaves. También, por ejemplo, el reconocer personas, no solo el nombre, sino que no acordarse quién era tal persona, amigos o familiares. Y en otro contexto también perder no los objetos porque no se acuerda dónde los dejó, sino que esconderlos o poner, por ejemplo, las llaves en el refrigerador o poner objetos donde no corresponda. Entonces, nosotros tenemos distintas áreas cerebrales en esta compleja maquinaria cerebral, en donde vemos en rosado el lóbulo frontal, que es uno de los lóbulos más grandes que tiene el cerebro y abarca una gran componente de aproximadamente el 60%. Tiene que ver con las áreas motoras, con algunas áreas, por ejemplo, del movimiento, de resolución de problemas, de concentración, del comportamiento, de la personalidad, del humor, porque el lóbulo frontal, tenemos dos, son los que están encargados de modular todas estas acciones. ¿Ya? También tenemos un área muy específica en el lóbulo frontal, que es el área del lenguaje, del cómo uno habla. Ese es el área de la modulación, de la ejecución motora del lenguaje, porque qué es lo que uno comprende está en esta área verdecita que se ve acá, que es el lóbulo temporal y que se encarga de la comprensión del lenguaje, donde tenemos un área que está en amarillo, que es el área de Wernicke. También tenemos otros lóbulos como el parietal, que está encargado también de parte de la sensación o de la sensibilidad, de la percepción de los movimientos, de los colores, de la conciencia corporal, y tiene mucho que ver con la concentración y la atención. Y además tenemos en un naranjito acá el lóbulo occipital, que va a estar encargado de la visión, de la percepción. El encargado del equilibrio, de la postura y del balance va a ser el cerebelo, que está en una región posterior e inferior acá atrás, junto con el tronco del cerebro. ¿Ya? El tronco es donde pasan todas las fibras y que bajan hacia la médula y se encarga de que nosotros podamos hacer movimientos en nuestro rostro y en el cuerpo. ¿Ya? También que funcione el corazón, que funcione la respiración. ¿Ya? Entonces,
depende el área del cerebro que esté afectada, es cómo se va a expresar en un trastorno. Puede ser cognitivo, puede ser motor, puede ser visual. Todo depende de qué área cerebral se afecte. Entonces, si nosotros tenemos una afección del sistema nervioso central, que es el cerebro o el tronco o el cerebelo, podemos tener algún daño, y aquí podemos ver dentro de todas estas enfermedades el término de demencia, ¿ya? La demencia es una enfermedad neurocognitiva que se va a caracterizar por distintas cosas. Por ejemplo, podemos tener pérdida de habilidades intelectuales ya aprendidas, ¿ya? Y esto nos puede ocurrir a cualquier persona en cualquier edad y puede tener cualquier tipo de escolaridad. O sea, estamos hablando de personas que a lo mejor no terminaron el colegio, no aprendieron a leer, no aprendieron a escribir, como personas con universidad completa o doctorados, y que puede haber una pérdida intelectual, una pérdida del lenguaje, de la capacidad de hablar o de comprender, con problemas de la memoria. Y tenemos distintos tipos de memoria, pero la memoria que se encarga de almacenar toda la información es la memoria episódica. Entonces, ese tipo de memoria a veces uno lo pierde, y tenemos esto que ocurre como olvidar donde dejé objetos importantes, o olvidar eventos importantes, o repetir varias veces las cosas progresivamente. También está la memoria de trabajo, que tiene que ver con la concentración en el momento, con una memoria breve que uno tiene y que trabaja en un proceso de segundos a minutos. También dentro de la demencia puede haber falla en el juicio y falla en el razonamiento, y se asocia a comportamiento alterado o trastorno emocional. Pueden haber pacientes, por ejemplo, que van a tener cuadros ansiosos, depresivos, apatía, que es la pérdida de la iniciativa, o del comportamiento, que se pongan agresivos, que cambien su personalidad. Muchas veces hemos escuchado a personas muy cercanas que ya dejó de ser lo que era antes, sino que ahora es más agresivo o violento o irritable. También tenemos que todas estas afecciones que conversé recién, para que estemos dentro del término de demencia, deben afectar el funcionamiento diario de la persona. Eso quiere decir que va a haber un compromiso funcional, ¿ya? Ya no es una persona independiente, no es una persona que pueda estar solo, es alguien que requiere ayuda en la mayoría de sus actividades de la vida diaria. Quizás actividades muy básicas, como por ejemplo, muy instrumentales o muy detalladas, como por ejemplo manejar los remedios o usar una tarjeta que antes lo podía hacer bien, ya no lo puede hacer, o usar el WhatsApp, que antes lo hacía y ya no. Siempre uno lo compara con cómo era previamente, ¿ya? Y esto es algo lento, gradual y progresivo. Es algo que va empeorando a través del tiempo, solo que muchas veces cuesta encontrar el momento en que partió, porque es tan lento y gradual que uno no sabe, esto no es brusco. A diferencia, por ejemplo, de eventos agudos como un accidente vascular, que ocurre en el momento, pero esto es lento y gradual, ¿ya? Entonces, la terminología correcta para hablar de demencia va a ser sacarnos de nuestro diccionario el término de demencia senil, ¿ya? O arteriosclerosis, son nombres que ya no se ocupan. ¿Por qué? Porque decir senil quiere decir envejecimiento, y eso quiere abarcar un tipo de paciente añoso con demencia. Y la verdad es que las demencias no son solo de pacientes adultos, sino que puede ocurrir en gente joven. Ya hay gente de 40, 50 años con demencia. Por lo tanto, decir demencia senil ya no debería ser. Y lo mismo, hay personas de 90, de 80, que no tienen ningún trastorno cognitivo. Por lo tanto, saquémonos el término de demencia senil del uso, ¿ya? Lo correcto es hablar de demencia, y en este contexto decir demencia
tenemos que ponerle la causa de la demencia, ¿ya? Hay distintas causas. La más frecuente, por ejemplo, es demencia por enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Entonces sacamos el término de demencia senil, podemos decir demencia y después especificar el tipo de causa, ¿ya? Decir demencia no es decir locura, como lo habíamos conversado previamente, ¿ya? Entonces, por eso quise poner esta diapositiva. Demencia es un paraguas, que abajo de ese paragüita va a tener distintos tipos. Lo más frecuente en un 60-80% es el Alzheimer, que estas son las que están ahí, una de las más frecuentes enfermedades degenerativas. Degenerativa quiere decir que es irremediable que siga progresando y que siga empeorando su curso. La siguiente va a ser la demencia por cuerpos de Levy, que ya se dan cuenta es mucho menos frecuente, entre un 5 y un 10%, pero es una de las más frecuentes enfermedades degenerativas después del Alzheimer. Luego están las demencias vasculares, que no es una enfermedad degenerativa propiamente tal, sino que es una enfermedad por factores de riesgo cardiovascular. Luego tenemos en otro porcentaje, más o menos comparten su porcentaje, una demencia frontotemporal, que vamos a conversar más adelante, y otros tipos de demencia, demencia asociada a Parkinson, demencia por Huntington, demencia, por ejemplo, por alcohol, por traumatismos craneales, y así son 90 tipos de demencia distintos, ¿ya? Y dentro de las demencias también existen las demencias mixtas. Las demencias mixtas son algún tipo de demencia más otro tipo de demencia, o sea, son una mezcla de estas. Y lo más probable a lo mejor es que hayan escuchado alguna vez ese término. Y por ejemplo podemos decirlo cuando hay un paciente que tiene un Alzheimer más una demencia vascular, porque tuvo un accidente vascular, y ahí nosotros decimos es una demencia mixta, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco del término de demencia por enfermedad de Alzheimer, y dentro de las demencias por la enfermedad de Alzheimer va a ser la más frecuente. Dijimos que correspondía al 60 al 80% de los tipos de demencia. Dentro de sus causas son multifactoriales, son muchas causas las que pueden producir demencia, ¿ya? No es una en específica, pero la más frecuente es la edad, ¿ya? Por eso probablemente se confunde Alzheimer con demencia senil, que ya dijimos que no le vamos a decir. La causa entonces son múltiples y la manifestación clínica, esto va a ser la manifestación clínica de una enfermedad degenerativa. Eso quiere decir que va a ir degenerando el cerebro progresivamente, produciendo una pérdida de la función, de las capacidades, para ir progresivamente llegando a una enfermedad terminal, ¿ya? Comienza inicialmente con fallas de la memoria para los hechos recientes, lo que conversamos, repite varias veces, pregunta varias veces, y lo que es hechos pasados lo mantienen. Ellos perciben, por ejemplo, que trabajaron en qué trabajaron, sus familiares en la anterioridad, sus compañeros de trabajo, se acuerdan de hechos pasados, vacaciones pasadas, sin afectarse, porque el área del cerebro que está afectada es la que almacena los hechos más recientes, ¿ya? Y los principales síntomas entonces van a ser la pérdida de memoria, y después de esto les va a costar un poquito comenzar a nominar o a nombrar objetos o a establecer conversaciones, un poco de falla del lenguaje. También en algunos casos vamos a tener apatía, que es la pérdida de la iniciativa. Los pacientes es como que ya no les interesara lo que ocurre en el ambiente. Puede haber depresión, alucinaciones, ideas delirantes, ideas de robo o que lo quieren dañar, a veces se agitan, y hay otras más que van a ver en otros seminarios que también es importante que participen. Y progresivamente va a tener limitaciones para hacer sus actividades básicas de la vida diaria. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos a alguien que salía solo, pagaba cuenta, así independiente de todas sus actividades, ya no va a acordarse que tenía que pagar cuenta, ya no se va a acordar cómo manejar el dinero, qué locomoción tenía que usar
para llegar a ese lugar y cada vez van requiriendo más ayuda, cómo manejar la lavadora, cómo cocinar, empiezan a olvidar recetas. Entonces es bien importante estar atento a algunos síntomas, ¿ya? De la enfermedad de Alzheimer van a hablar también un poco más específico en otro seminario. Luego la demencia vascular, que es una de las demencias más frecuentes, no degenerativas, porque se producen, por ejemplo, por accidentes vasculares. Se tapa una arteria al cerebro, deja de llegarle el flujo suficiente y esas neuronas mueren. Ahí yo quise poner una imagen de esa área más oscurita que se ve, es un accidente vascular. Y el cambio que dijimos que era progresivo y lento, en este caso son bruscos, son que uno nota el cambio de una semana a otra, por ejemplo, o cosas más lentas de un mes a otro. El mes pasado él era independiente y ahora ya no. Y puede ir siendo como una escalerita, o sea, yo tuve un déficit acá, tuve problemas de memoria y de concentración, se mantuvo, pero al año siguiente, por ejemplo, empeoré nuevamente porque se agregó otro accidente vascular y ya no ve bien o ya no logra conocer bien a sus familiares. Y luego se agrega otro evento vascular y ya no mueve bien una mano y empeoró aún más su problema cognitivo. Y esto pasa generalmente en pacientes que tienen enfermedades cerebrovasculares previos y los síntomas van a estar caracterizados de acuerdo a lo que mostramos inicialmente, qué área del cerebro va a estar más afectado. Y la severidad es de acuerdo al tamaño del accidente vascular, ¿ya? También se puede asociar a un deterioro de la memoria, un deterioro cognitivo, falla en la concentración o falla en capacidades de ejecución. El paciente ya no se acuerda cómo ejecutar un acto, cómo hacer una cazuela, por ejemplo, o cómo encender un auto. Fallas ejecutivas, ¿ya? Van a tener un trastorno de la marcha donde van a ser más enlentecidos, el paciente cada vez va a estar un poquito más rígido, con menos velocidad del movimiento, pueden estar apáticos, sin deseo de participar, van a tener un trastorno del ánimo como depresión y en algunas oportunidades pueden tener incontinencia de orina, espasticidad. Eso quiere decir que los músculos y las articulaciones se vuelven difíciles de mover y los reflejos, cuando uno usa el martillo de reflejo, van a estar vivos, saltan, ¿ya? Entonces, esto ocurre en un contexto definido, paciente con factores de riesgo cardio y cerebrovasculares, obesidad, estrés importante, no solamente el estrés laboral, estamos hablando, por ejemplo, otro tipo de estrés, estar expuesto a una guerra, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, infarto, insuficiencia cardíaca, diabetes, sedentarismo, hipertensión, que es el principal factor de riesgo en las demencias vasculares, la dosis elevada de alcohol, el colesterol y el cigarro. Esos son los factores de riesgo cardiovascular, por eso es importante cuidarse desde etapas tempranas en la vida. El comienzo de los síntomas dijimos que suelen ser bruscos y va a haber después de cada evento una declinación progresiva y va a ir agregándose cada vez más deterioro. Entonces, si uno hace una imagen del cerebro, uno se da cuenta que existe un accidente vascular, más la hipertensión y los otros eventos. Y puede haber un franco deterioro de la movilidad, del equilibrio en estos tipos de casos, ¿ya? Otro tipo de demencia, que es una de las demencias también más frecuentes, degenerativas, son las demencias por cuerpos de Levy, que como pusimos acá en esta imagen, las cosas más características son las alucinaciones visuales, ¿ya? Esto ocurre entre los 50 y los 70 años, se asocia a fluctuación de conciencia. Eso quiere decir que hay veces que los pacientes van a tener excesiva somnolencia durante el día, va a ser muy difícil despertarlo y van a haber otros días en donde están perfectos, sin ninguna complicación. Puede haber el parkinsonismo, o sea, enlentecimiento, rigidez, temblor, y esto se puede asociar a
el inicio de un deterioro de la cognición, de un problema de memoria, de un problema de la concentración. O sea, el parkinsonismo, que no es lo mismo que enfermedad de Parkinson clásica, sino que es otro tipo, para nombrarlo de otras características, pero el parkinsonismo que se asocia a inicialmente un problema de memoria. En la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad también degenerativa, pero que más tiene que ver con los movimientos, el deterioro de la memoria, de la cognición, ocurren años después de que parte los síntomas del Parkinson, no junto, ¿ya? En este tipo de enfermedad, que es la demencia por cuerpos de Levy, puede aparecer junto. Van a haber alucinaciones visuales, van a haber insectos, personas, sombras, niños, ideas delirantes, ideas de daño, de perjuicio, y se va a asociar a algo que se llama trastorno conductual del sueño REM. Es un nombre largo, pero nosotros cuando dormimos tenemos un sueño superficial y un sueño profundo. Y en el sueño profundo, que es el sueño REM, es cuando nosotros en general nos relajamos y quedamos bien relajados. Entonces, en este contexto, los pacientes que tienen un trastorno de este sueño van a estar rígidos, van a vivir y pelear los sueños. Y en eso nosotros pensamos que puede haber un trastorno del sueño. Tienen muchas pesadillas, ¿ya? También se pueden caer y tener episodios de desmayos, ¿ya? Años antes de que partan estos síntomas puede haber pérdida de olfato, que ahora ya con COVID pasa que muchos han perdido el olfato, pero hay que verlo no en un contexto de COVID, también constipación o estreñimiento o dificultad para defecar, y eso puede ocurrir muchos años antes, estoy hablando de 20 o 30 años antes, ¿ya? Otro tipo de demencia que también es relevante nombrar para que la puedan conocer e ir interiorizándose un poquito más, porque puede que su familiar tenga alguna de estas o tenga una demencia mixta. Las demencias frontotemporales, ya la demencia frontotemporal es un tipo de demencia donde el lóbulo frontal y temporal se afectan, se deterioran, se degeneran, ¿ya? Esto parte en etapas iniciales de la edad, estamos hablando de gente joven, 50 años, 55 años, y que puede haber o no antecedentes en la familia de alguien que ya tuvo algo similar. Se asocian principalmente a enfermedades anímicas, cambios del comportamiento, se ponen agresivos, conductas inapropiadas y pueden a veces, en pocas ocasiones, tener problemas de memoria, ¿ya? Pero hay veces que se confunde con la demencia tipo Alzheimer. Entonces son personas que empiezan con cambios conductuales, a orinar donde no corresponde, a decir comentarios inapropiados que antes nunca lo habría hecho. Por ejemplo, en una reunión social decirle a alguien, oye, estáis vieja, oye, que estáis chascona, que cosas que antes jamás hubiese dicho. Eso es falta del tacto social. ¿Ya? Escasa conciencia de las propias dificultades. Ellos todavía no se dan cuenta que tienen estos cambios del comportamiento, no notan que sea inapropiado algunas cosas y el problema es que a veces, por ejemplo, es muy difícil darse cuenta de que empiezan a gastar más dinero porque apuestan o porque compran cosas innecesarias en exceso y ellos lo hacen, usan la tarjeta, son jóvenes, 55 años, usan tarjeta de crédito y se endeudan hasta que ya tienen una deuda muy grande y las personas como los familiares cercanos se dan cuenta, es ahí donde a veces es necesario tomar en consideración esto. Y en ese caso, recién las personas ahí, los familiares o los conocidos, es donde empiezan a darse cuenta de los otros síntomas que no se habían dado cuenta. Puede haber trastorno del lenguaje, porque se puede asociar las demencias frontotemporales a las áreas específicas del lenguaje. Entonces, no pueden encontrar la palabra, se olvidan del significado de la palabra muchas veces. Por ejemplo, si yo quiero decir, tráeme la llave, yo llevo la llave, pero no se acuerda para qué sirve la llave, ¿ya? O yo le pregunto, ¿qué es un perro? Y no me puede definir qué es un perro, ¿ya?
y puede asociarse a la dificultad para nombrar objetos y cambian por cosas mucho más frecuentes. Oye, la cosa, el coso, y ocupan mucho, dan vuelta para encontrarse la palabra, que se llama circunloquio, ¿ya? A veces, y no es tan infrecuente, se ponen agresivos, se ponen más violentos, buscan pelea donde antes nunca lo hubiesen hecho, ¿ya? Con la memoria, que es la memoria de hechos recientes, muchas veces conservada, hasta etapas avanzadas de esta enfermedad, ¿ya? Que pasa distinto al Alzheimer, pero a veces las personas consultan porque dicen se le olvidan las cosas, pero no es que se le olviden, muchas veces que no pueden hablar y otras veces que tienen falla en la concentración. Y la demencia mixta entonces también es un tipo de demencia donde se pueden mezclar síntomas. Se hace un poquito más difícil definir la causa de este tipo de demencia, la etiología, pero lo más importante es la historia que nos aportan ustedes, los familiares, ¿ya? Y acá los síntomas van a ser de más de un tipo de demencia. Por ejemplo, un paciente que tiene síntomas de Alzheimer, olvidos, falla en la concentración, repetitivo, un poquito apático, que se asocia posteriormente a una debilidad de un lado del cuerpo y se asocia a dificultad para caminar y uno hace un escáner de cerebro y uno ve un accidente vascular. Eso puede ser una demencia mixta, ¿ya? Y los síntomas van a variar de acuerdo al lugar donde estén afectado el cerebro. Otro tipo de demencia mixta, por ejemplo, es un paciente que fue alcohólico. Toda su vida fue alcohólico y se asoció a degeneración del cerebro por el alcohol, pero años después, cuando ya está más adulto, se puede asociar a una enfermedad degenerativa, como por ejemplo un Alzheimer o una demencia por cuerpos de Levy, y ahí se van a mezclar la causa del alcohol más una enfermedad degenerativa, ¿ya? Por lo tanto, eso era un poco lo que le queríamos comentar de las demencias más frecuentes. Es importante que uno a lo mejor no logra entender bien esto de las demencias, qué le está pasando a mi mamá o a mi papá o a mi hermano. Entonces, en ese contexto es bueno darle una segunda mirada a estas presentaciones que se organizaron para ustedes y si tienen dudas, consultar siempre la consulta, si tienen dudas en el fondo respecto a las demencias, averiguar siempre cómo va a ser la progresión de esto para buscar ayuda y estar atento a cómo va a ir progresando este tipo de enfermedades. Un gusto y nos vemos eventualmente a lo mejor en alguna atención. Muchas gracias.